¿Sabías que Christopher Reeves, el icónico Superman, casi no fue elegido por ser demasiado flaco y que tuvo que ganar hasta 14 kilos de puro músculo para poder conseguir el papel? Desde trágicos y extraños sucesos en numerosos actores del personaje hasta increíbles técnicas de efectos especiales, como trampolines gigantes para hacer volar a Superman. Acompáñame a descubrir a todos y cada uno de los Superman que han aparecido en pantalla. En los años 40 y 50, los seriales del cine eran la moda. Estos cortometrajes se proyectaban antes de las películas principales y acababan normalmente con un emocionante cliffhanger, es decir, los típicos finales dramáticos que te dejan con toda la intriga, consiguiendo de esta manera mantener a toda la audiencia pegada al asiento. Kirk Alyn fue el primer actor en interpretar a Superman en un live action. Columbia Pictures produjo dos seriales protagonizados por Alyn, Superman en 1948 y Atom Man vs Superman en 1950. Cada serial tenía unos 15 capítulos llenos de acción donde Clark Kent, alias Superman, enfrentaba villanos como la Spider Lady o Lex Luthor, también conocido como Atom Man. En estos seriales los efectos especiales eran muy limitados. Las escenas de vuelo de Superman, por ejemplo, en vez de hacerse con los típicos efectos especiales o CGI que conocemos hoy, se lograban mediante escenas de animación. Es decir, la típica escena en la que Superman salía volando era como si de repente te metieran una película animada. Otro dato muy impactante, desde luego, es que Alyn no fue ni siquiera acreditado en los títulos de apertura de los seriales. Esto se explicaba con la razón de que en teoría poner el nombre de Superman en vez del de Alyn, sí, como si Superman se estuviera interpretando a sí mismo, pues era una práctica o truco publicitario bastante común de la época. Imagínate interpretar al jodido Superman y que ni te mencionen. Aunque los seriales pueden parecer primitivos ahora, fueron cruciales para establecer a Superman en el cine. Al final fueron los primeros en interpretar a este personaje, y eso nunca es fácil. Alyn, con su energía y carisma, dejó una marca muy notable y es recordado con cariño por los fanáticos del Hombre de Acero. Después de Kirk Alyn llegó George Reeves, quien asumió el papel de Superman en la famosa serie de televisión de los años 50. Esta serie presentaba a un Clark Kent más confiado y competitivo, muy diferente a las versiones actuales que quizás lo presentan de una manera más tímida y torpe. Los episodios se centraban obviamente en Superman enfrentándose a varios criminales y científicos locos, vamos, lo de siempre. Ahora, los efectos especiales de esta serie eran otra cosa. Se utilizaban trampolines para los saltos y grúas y cables para las escenas de vuelo. Es muy interesante cómo se las ingeniaban haciendo de todo, cosas que ahora nos parecen hasta locuras, para poder representar estas escenas. El hecho de no existir el CGI y tener que representar todo de una forma real, por decirlo así, convertía a cada escenario de acción en una burrada de habilidades creativas e ingeniosas. Aunque simples en comparación con las técnicas tecnológicas de hoy en día, estos trucos, sin embargo, fueron muy revolucionarios en su momento. Además de todo esto, Reeves también participó en una campaña de seguridad, recordando a los niños que aunque él podía volar, ellos no debían intentarlo, cosa que no era ninguna tontería en realidad. Lamentablemente, la vida de Reeves tuvo un final trágico. El actor murió en 1959 en unas circunstancias muy misteriosas, evento que sigue siendo objeto de especulación y teorías conspirativas hasta el día de hoy. De lo que no hay duda es que George dejó un legado muy importante en la historia de Superman. Su interpretación sigue siendo un punto de referencia y es recordada con cariño por los fans del superhéroe más grande del mundo.
Christopher Reeves es el siguiente Superman en nuestra lista, y su interpretación dejó una marca indeleble en la historia del cine. Christopher se convirtió por primera vez en Superman en la película Superman, The Movie, de 1978. Esta película fue un hito en el género de superhéroes y marcó el inicio de una franquicia cinematográfica que definiría a Superman para las futuras generaciones. Un dato muy interesante aquí es que Christopher Reeves casi no fue elegido. Según se cuenta, aunque le consideraban para el papel, le veían demasiado flaco, así que durante el proceso de selección se consideró que Reeves no tenía el físico adecuado para interpretar al icónico superhéroe. Sin embargo, Reeves no se rindió. Al contrario, demostró su compromiso con el papel al embarcarse en un riguroso régimen de entrenamiento para ganar masa muscular. Con la ayuda del entrenador David Prowse, quien interpretó a Darth Vader en las películas de Star Wars, Reeves consiguió ganar alrededor de 14 kilos de músculo, transformándose en el Superman que todos conocemos hoy. La primera película presentó una narrativa que exploraba los orígenes de Superman, desde su llegada a la Tierra desde Krypton hasta su vida en Metrópolis como el tímido reportero Clark Kent. La película fue innovadora en muchos aspectos, como en el uso de efectos especiales, especialmente en las escenas de vuelo de Superman, que esta vez se lograron utilizando una combinación de cables, pantallas azules y técnicas pioneras de fotografía. La actuación de Reeves fue aclamada tanto por fans como por críticos. Después del éxito de la primera película, Reeves repitió el papel en 3 secuelas: Superman 2, Superman 3 y Superman 4. Aunque las secuelas variaron en calidad y sobre todo recepción, la interpretación de Reeves siempre fue un punto muy destacado. Pero Reeves no solo se quedó en ser Superman. Después de un accidente de equitación en 1995 que lo dejó paralizado, se convirtió en un defensor apasionado de la investigación sobre parálisis y las terapias de células madre. Fundó la Christopher Reeve Foundation para ayudar a financiar la investigación y apoyar a personas con parálisis. Así Reeve dejó un legado duradero, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su interpretación de Superman sigue siendo para muchos la más icónica del personaje, y su trabajo humanitario supuso sin duda un impacto significativo para la investigación médica. Sin duda, un ejemplo de un verdadero superhéroe, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora vamos a hablar de Dean Cain, quien interpretó a Superman en la popular serie de televisión Lois y Clark, The New Adventures of Superman. La serie esta vez tomaba un giro algo diferente, centrándose más en la relación de Lois con Clark, ofreciendo así un enfoque más romántico y menos orientado a la acción de las versiones anteriores. La elección de Dean fue un poco sorprendente, ya que antes de asumir el papel, Cain era conocido principalmente por su carrera como jugador de fútbol americano en la Universidad de Princeton y su breve paso por la NFL. Sin embargo, gracias a su carisma y química con Teddy Hatcher, quien interpretó a Lois Lane, hicieron que la serie fuera un éxito. Una versión de Superman sin duda recordada por su enfoque más humanizado y accesible del personaje, dándonos un punto de referencia para muchas futuras adaptaciones del Hombre de Acero. Sigamos con Tom Welling, conocido por su interpretación de Superman en la serie de Smallville. Esta serie, buscando de nuevo innovar, exploraba los años de juventud de Clark Kent, antes obviamente de convertirse en Superman. Así, a lo largo de 10 temporadas, Smallville siguió a Clark desde sus años de adolescencia en Kansas hasta sus días en Metrópolis, mostrando cómo descubrió y desarrolló sus superpoderes. Sin duda, una versión bastante interesante del personaje y que no habíamos podido ver hasta ahora en live action. Pero volvemos otra vez a la acción clásica con Brandon Routh, conocido por su interpretación en Superman Returns. La película fue concebida como una secuela directa de Superman 2, ignorando totalmente los eventos de Superman 3 y Superman 4.
Sin duda un concepto en el argumento base de la película bastante extraño. La explicación a esto es que a principios de los 2000 Warner Bros. Buscaba revivir a la franquicia de Superman después de varios intentos fallidos y proyectos abandonados. Así se concibió esta película, que sería un homenaje a las películas originales de Christopher Reeves. Aunque la película no fue mal recibida del todo debido a no cumplir con las expectativas de ingresos que esperaba Warner, se decidió no hacer más películas de esta saga y volver a reiniciar el personaje, esta vez con The Man of Steel. Eso sí, Brandon no se retiró del todo, ya que en un crossover de la Arrowverse, el conjunto de serie que principalmente se centraban en desarrollar la historia del personaje de Green Arrow, nos dejó con una interesante interpretación de Brandon a una versión mayor de Superman, lo que fue muy bien recibido por los fanáticos. Ahora sí, vamos a por otro de los grandes, uno de los considerados como la mejor interpretación de Superman. Obviamente estamos hablando de Henry Cavill. En 2013, Henry Cavill debutó como Superman en Man of Steel, dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan. La película ofreció una versión moderna y más oscura del origen de Superman, más bien adaptada a los gustos contemporáneos y la estética de Snyder. El objetivo era claro, Warner Bros. Quería un nuevo Superman que por lo menos le diera una trilogía y que le permitiera revitalizar el género de superhéroes, al menos el de DC Comics. La historia tenía un enfoque bastante importante en el origen de Krypton, tema que no se había tratado tanto. Man of Steel, como si fuera Iron Man en Marvel, marcó el inicio del universo extendido de DC, y la interpretación de Cavill fue elogiada por su frescura y profundidad. Esto pavimentó el camino para nuevas películas como Batman vs Superman o Justice League, pero ya sabemos todos lo que pasó. Lamentablemente, debido a una muy mala recepción y muchas inconexiones en la trama de todo este universo cinematográfico, el Superman de Henry Cavill, uno de los más queridos sin duda, fue cancelado. Y así llegamos al último Superman que hemos visto hasta hoy. Tyler debutó como Superman en la segunda temporada de Supergirl, una serie de la Arrowverse, el que habíamos mencionado antes, aunque gracias al gran recibimiento del personaje se le decidió dar una serie más enfocada en Superman. Así se creó Superman y Lois, una serie que nuevamente innovaba en este personaje, esta vez trayéndonos un Superman más centrado en la unidad familiar, incluso criando a sus hijos. Así se nos traía a una versión del personaje que no solo se tenía que preocupar por ser Superman, sino también por sus hijos. Con cada interpretación, desde los días de Kirk Allen en los años 40 hasta las versiones más modernas, hemos visto cómo Superman ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos. Cada actor ha dejado su huella, ofreciendo algo único y memorable. Y es que interpretar a Superman es tanto un honor como una responsabilidad. No solo ha sido un icono del cine y la televisión, sino que también ha reflejado las esperanzas y aspiraciones de cada generación, marcándose en numerosas situaciones como el icono popular de los superhéroes. Por cierto, hablando de evoluciones de personajes sorprendentes, la evolución que sufrió Spider-Man desde sus controversiales inicios, sí, es ese Spider-Man con una metralleta, hasta las últimas versiones de hoy en día con el Spider-Verse es totalmente increíble. Si quieres saber más sobre toda esta historia, te espero en este vídeo. ¡Nos vemos!